Muy buenos días a toda la familia de BigFinanzas.com. Hoy Andrés Trader con ustedes y vamos con el análisis del CFD del Dow Jones o el US 30. Como pueden ver, el Dow Jones es un activo que siempre mantiene bastante alcista, ¿ok? Pero cada vez que el precio suele hacer máximos históricos, digamos, a verlo, hasta este punto, digamos, estábamos en un máximo histórico, el precio rompe, corrigió. Luego rompe, corrige un poco más, luego rompe, corrige un poco más y así hasta que vemos correcciones largas. Claro que esto tiene que ver un poco más con todo lo que sucedió con el COVID, pero en líneas generales, como pueden ver, es un activo que se mantiene constantemente bullish, ¿ok? Ahora, vamos a eliminar esto para que haya más claridad. Lo mismo ha pasado en este último movimiento, por ejemplo, el precio rompe, corrige un poco, sin embargo las correcciones apenas se logran notar, ¿ok? En este momento en el que estamos en el contexto actual, vemos como el precio logró llegar cerca de la zona de los 33.200 aproximadamente y desde ahí ha tenido una corrección interesante, ¿sí? Lo que me llama poderosamente la atención es la confluencia de factores que tenemos en un solo lugar. Primero, y aquí en este gráfico no nos vamos a ir tanto a las diferentes sesiones porque este puede ser un trade más para swing. Si se nos da la confluencia y en este caso en particular, pues yo les avisaría también por el canal o a través del Discord. Primero, tenemos una zona de desequilibrio, ya esto lo hemos hablado muchísimo en varios de los videos, ¿ok? Momento donde vemos una vela de indecisión y luego caída fuerte del precio. Primera señal interesante como una zona de trabajo importante, ¿ok? Segundo, empezamos a ver máximos más bajos que los anteriores en el momento en el que estamos, por lo que bien pudiéramos decir que si miramos cómo venía la estructura, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, este mínimo que estaba más alto es traspasado, así que no tiene nada de raro buscar un corto, ¿ok? Así que la estructura también nos está apoyando. Para quienes operan de pronto con estructura, me pudieran dar la razón. ¿Qué otro factor interesante tenemos? Bueno, no soy trader de Elliott, pero sí me conozco muy bien el ciclo, ¿no? Entonces vemos como por ejemplo en este ciclo correctivo pudiéramos tener un 2 3 4 5. Tenemos A, tenemos B y una posibilidad de que exista C para después iniciar nuevamente el ciclo correctivo, ¿por qué no decirlo? Son posibilidades, recuerden que aquí estamos especulando de un posible escenario, ¿ok? Ese puede ser una forma de ver el mercado. Quienes lo ven un poco más sencillo, retrocesos de FIBO, bueno, miremos un poco hacia dónde está apuntando nuestra zona de trabajo que estamos esperando el precio y vean que justamente lo tenemos sobre el 61 FIBO, uno de los puntos de retroceso más interesantes, sobre todo porque generalmente cuando retrocede en esa armonía suele hacer retrocesos del mismo tamaño en ocasiones, ¿no? Así que nuestro ratio riesgo-beneficio se pone interesante si lo miramos en este sentido como una posibilidad, ¿ok? No estoy diciendo que ya va a llegar acá y va a caer para que dejen orden limit acá y entonces me digan, Andrés, ¿cuándo vamos a entrar? No. Zona de trabajo con diferentes confluencias, la última. Vemos que a través del volumen, si revisamos la zona desde donde cayó y la zona donde vemos volumen interesante, ¿ok? Vemos que ahí hubo gran cantidad de transacciones. Luego de la vela indecisión vino la caída interesante del precio. Así que ahí puede que haya mucho interés detrás de quienes las manos fuertes que se incorporaron en esta zona, que si el precio llega a rebalancear en este punto, volvamos a ver una caída interesante del precio. Así que la zona está muy interesante, muchas confluencias. Esperemos qué va a suceder. Como les digo, no es un trade. Ese sí no es un trade que vamos
a posicionarnos tal vez en una sola sesión, como en ocasiones les muestro las sesiones de trabajo, sino que puede durar un cierto grado de tiempo. Pero si se nos da, si el precio llega a la zona, yo les confirmo para que estemos muy atentos. Entonces, traders, ya saben, la zona más o menos que tenemos establecida está sobre los 32.930. Uy, aparte tenemos nivel doble cero, así que eso también puede ser otro factor bien interesante. 32.900 hasta los 32.934. Varios factores ahí que nos pueden hacer pensar el precio, si nos marca algún patrón. Ya saben, confluencias, zonas de trabajo, por ejemplo, un doble techo en la zona, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro, por ejemplo, un falso breakout para caída. Tantos patrones o formas de ver el mercado. Seguramente, porque no? Alguno podrá ver algún armónico en esta zona o podrá ver de pronto un ABC. De pronto espera que este retroceso sea armónico, este impulso, corrijo, sea armónico al anterior y vean cómo confluye en la zona. Varios factores de confluencia que pueden hacer que el precio llegue a ese nivel y después de ahí esperar el movimiento que eh, pudiéramos incorporarnos en corto. Y ya saben que nuestro ratio riesgo-beneficio se pone bien interesante y consideramos que si nos vamos hasta este primer soporte tenemos un nivel interesante, el segundo y la ruptura armónicamente desde ese punto es ese punto más interesante todavía. El stop dependerá obviamente también de cuándo el precio llegue a la zona. Traders, no siendo más, un saludo, excelente día para todos, espero disfruten el análisis.